Bueno, soy Caro Andretti, vivo en Buenos Aires. Mi formación de base son las artes visuales. Entiendo que mi hacer, mi forma de producir, de estar en el arte es en diálogo con otras disciplinas, siempre como en un borde. Y ese lugar a mí me hace bien, me siento cómoda en lo que no es específicamente nada. Me interesan muchas cosas que a veces las practico en forma simultánea. Entonces suelo estar en varios proyectos al mismo tiempo, algunos en forma personal, otros colectivos, otros con otros colectivos. Y eso, bueno, le da una dinámica de contaminación a lo que hago. La noción de lo expandido como manera de hacer, para mí es una forma, es una manera de producir esta idea de estar en diálogo. Me interesa lo performático en todo lo que hago y lo considero parte de la investigación sobre los territorios o sobre los artefactos que me interesa también explorar, las tecnologías analógicas, los ensambles de improvisación. Siempre hay un aspecto del tiempo real, del estar presente, que para mí es un hilo conductor en los proyectos que hago. El primer proyecto
que realizo sobre espacio público comienza en 2006. Lo que me impulsa a comenzar ese proyecto fue la convivencia con la autopista 25 de Mayo, que atraviesa mi barrio y toda la ciudad de Buenos Aires de este a oeste. Fue esa situación cotidiana de encontrarme diariamente con esa mole de hormigón la que me impulsó a tratar de entender algo de cómo eso había llegado a mi barrio y a otros barrios. Y empecé a caminar, empecé a recorrer el trayecto de esa autopista, a ir a distintos barrios por donde pasaba, a buscar información más histórica. Comencé a conversar con personas de diferentes ámbitos que estaban alrededor mío, y en esos diálogos fue que me encuentro con el material de una casa específicamente que había sido demolida como tantas otras para la construcción de la autopista. Ese archivo familiar fue un tesoro para mí porque significó centrar el proyecto. Contaba con los planos originales de esa casa, más fotografías tomadas antes de su demolición. Al poder conversar con la persona que vivió en esa casa, apareció la dimensión humana de la construcción de la autopista, de lo que significó para las personas que vivían en esos barrios y en esas casas. A partir de esos materiales es que el proyecto para mí cobra como un centro, que es la acción de dibujar en escala real, es decir, en escala 1 en 1, el plano de esa casa que fue demolida. El trazado de esta autopista es una especie de herida, ¿no?, de marca de la dictadura en la ciudad. Los proyectos en los que trabajo son de largo aliento, duran bastante tiempo y van decantando también otros intereses y otros temas que se van abriendo, ¿no?, en ese camino. Y hay un enlace entre unos y otros. Hay pocos lugares en la ciudad de Buenos Aires en donde podés llegar a la orilla del Río de la Plata, porque tiene que ver con, bueno, otro gran tema que me interesa, que es la relación de la ciudad de Buenos Aires con sus ríos. Resulta que los escombros de las casas demolidas para la construcción de la autopista se volcaron en nuestra ciudad, en la costanera sur. Entonces ahí, en esa costanera, te encontrás con un material que es muy interesante. Restos de escombros de casas que están horadadas por el río. Este lazo entre las casas demolidas para la construcción de la autopista y el río es un poco el paso al siguiente proyecto, que se llama Derrotero entre Canales, y es una performance fluvial en la que navego a remo canales internos del Río de la Plata en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.
formas de hacer es estar en los lugares, es recorrerlos, es estar, hasta que algo de ese lugar me va marcando por dónde seguir. Cuando empecé la investigación de este segundo trabajo en el espacio público, ya tenía un poco más de entrenamiento en la investigación, pero de todos modos fue necesario una cantidad de tiempo de estar cerca del río, de tratar de llegar al río. Y no sabía muy bien qué hacer, iba a la Costanera Sur, iba a los barrios cercanos, trataba de llegar, en muchos casos empecé a irme hacia otros barrios más lejanos para tratar de llegar al río, ¿no? Como una especie de momento en el que esa investigación se expande y va hacia lugares inesperados y en algún momento retorna. Y así, estando en el lugar, es que apareció la idea de remar, de intentar transitar ese río que está al lado nuestro y al que tenemos muy poco acceso. Sostener estar ahí fue lo que marcó el camino de la acción. Entonces, bueno, aprendí a remar, y en la medida que empecé a estar en el agua, fue esa experiencia, organizó la forma de la performance fluvial. Lo que me gusta de ese proyecto es cómo la convivencia con el río fue marcando la forma de la obra. La experiencia de estar en el río y mirar la ciudad cambió mi modo de ver la ciudad. Y documentos de otras personas y también material que fuimos produciendo como colectivo. El colectivo ribereño reúne diferentes organizaciones y personas. En las expediciones a Puerto Piojo ocurre algo muy hermoso, que es el encuentro de personas que conocieron esa playa en la década del 70 y personas que nunca creyeron que ese lugar podía existir. En las expediciones a Puerto Piojo ocurre algo muy hermoso, que es el encuentro de personas que conocieron esa playa en la década del 70 y personas que nunca creyeron que ese lugar podía existir. Y es de alguna manera una especie de viaje en el tiempo y el espacio, porque estás frente a un río majestuoso, te das vuelta y hay un polo petroquímico gigante, hay naturaleza, hay plástico y basura que trae el río. En las expediciones a Puerto Piojo ocurre algo muy hermoso, que es el encuentro de personas que conocieron esa playa en la década del 70
y personas que nunca creyeron que ese lugar podía existir. Y es de alguna manera una especie de viaje en el tiempo y el espacio, porque estás frente a un río majestuoso, te das vuelta y hay un polo petroquímico gigante, hay naturaleza, hay plástico y basura que trae el río. Es un encuentro de mundos y también de tiempos de la ciudad. Cada vez que vamos, estamos varios días después bajo la influencia de haber estado en esa playa, en ese río, en esa inmensidad. Y también genera el estar ahí una especie de viaje en el tiempo y el espacio, porque te pones a pensar cómo sería la ciudad si pudieras llegar a este río caminando, irte a tomar mate, estar en ese lugar, compartir ese espacio, ver el horizonte. Hay algo de toda esa dimensión que está vedada en la ciudad de Buenos Aires y que activar estas ocupaciones temporarias restablece esos canales. Fue realizada durante una residencia en el estuario de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. La residencia se llama Isla Invisible y está organizada por el Museo Taller Ferro White. La obra que comparto se llama En la piel de la isla. Fue realizada en la residencia Isla Invisible, en el estuario de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Esta residencia propone una experiencia inmersiva en este paisaje muy particular de islas del estuario. La residencia Isla Invisible propone una experiencia inmersiva en una de las tantas islas de este estuario. En este caso fuimos a la isla Bermejo, estuvimos casi 4 días acampando y conviviendo con ese paisaje. Es una experiencia muy vital en donde estás inmersa en un paisaje muy particular que cambia constantemente con las mareas, que es un paisaje muy poco habitado y que te propone un encuentro con una naturaleza muy poderosa. La residencia Isla Invisible se realiza en coordinación entre Ferro White, Museo Taller de Bahía Blanca y el equipo de guardaparques del estuario, que está declarado una reserva natural de usos múltiples. Me interesa compartir este proyecto porque es una experiencia en el territorio, es una práctica expansiva, es un habitar colectivo, transitorio de un territorio muy poco habitado. Y creo que es interesante este diálogo que se puede establecer entre el sur de la provincia de Buenos Aires y esta experiencia de residencia y el Festival de Estéticas Expandidas. Creo que son cruces que siempre pueden ser vitales. El dispositivo que utilicé para estar en la isla Bermejo fue algo que llamé cámara cuerpo, que se trata de tener la cámara acá en la zona pectoral permanentemente mientras andaba por la isla. Es decir, una manera de captar la caminata por ese lugar. Algo que fue fundamental fue usar un grabador digital y tener auriculares, lo cual me generó como una relación sonora con el caminar muy especial. Y eso fue un poco el núcleo del video. La edición del video está hecha a partir de la captura sonora. Una forma que a mí me interesa usar el video es en la captura de la acción, en el modo del cuerpo de estar en estos territorios.
Entonces en este dispositivo cámara-cuerpo yo no veía qué era lo que estaba grabando, tenía que confiar en que algo de todo eso iba a poder utilizar. Entonces hay mucho azar en esas capturas de video, pero obtienen algo que para mí es valioso, que es la acción del cuerpo recorriendo un lugar. Hay una tensión que a mí me interesa mucho de estas experiencias en los territorios, que es todo lo que las cámaras y todos los dispositivos no pueden registrar de estos espacios. Creo que la experiencia siempre es mucho mayor que cualquier registro. Entonces me gusta esa tensión de lo que no va a ser registrable y que solo es pura experiencia. En este contexto de pandemia, todo lo que tiene que ver con proyectos territoriales, comunitarios, de intercambio, están suspendidos. Pero siempre nos quedan los archivos. Creo que algo que se acentuó fue el intercambio en relación a entrevistas, archivo, desarrollo de encuentros vía streaming, algo que siempre es valioso, ¿no? Algo de la distancia de los territorios se acorta en estos formatos digitales. Siempre esperamos, particularmente tengo muchos deseos de volver a los territorios, a ese intercambio y a ese contagio comunitario, que es algo que disfruto mucho, esperando que las condiciones sanitarias lo permitan.